nuevamente en Salir por Arriba. Y como decíamos la semana pasada, ponemos prioridades. Sabemos que hay muchos temas que son acuciantes, que nos complican, que nos angustian, temas que tienen que ver desde lo personal a lo social, familiar, pasa por todos lados, porque afecta a todos lo que está pasando, lo que está sucediendo. Pero nosotros hemos elegido como prioridad, y después, en la medida de los tiempos que tenemos en estas 2 horas, iremos desgranando algunos de los temas que tienen que ver con las cuestiones importantes, pero que nosotros queremos priorizar en el tema Palestina. Y seguramente no mucha gente, voy a tratar de ser breve, pero les pido atención a esto, porque muy poca gente debe haber escuchado cuáles son los puntos que propone Donald Trump para la paz entre Israel y Palestina, que es terminar con el genocidio, entre comillas, y fundamentalmente que los palestinos y la yihad palestina y Hamás se entreguen sus armas y bueno, y no haya más posibilidades de combate, sabiendo, o por lo menos tienen que saberlo, que es desproporcionada la fuerza que tiene, las fuerzas militares que tiene Hamás con las que tiene Israel. Israel es uno de los ejércitos más importantes del mundo, con la más alta tecnología, obviamente por ser ayudado por Estados Unidos, la OTAN y todas las riquezas del mundo sionista. Voy a los 20 puntos. El primero es que en Gaza se considera una zona desradicalizada, libre de terrorismo. Esta es la versión de Trump, la tomé de todo lo que plantea Occidente. Después algún comentario podremos hacer sobre lo que plantea Hamás y la yihad y los palestinos. Para que quede claro, la yihad palestina y Hamás son las fuerzas guerrilleras que Occidente llama terroristas, pero son las únicas fuerzas armadas con las que cuenta Palestina, y después la autoridad palestina. Obviamente hay más sectores en Palestina, pero estos son los más importantes, y a partir del 7 de octubre, de aquel ataque que hicieron los de Hamás y secuestrando gente que todavía hay, incluido algunos argentinos, algunos creen que la guerra comenzó ese 7 de octubre de hace 2 años, y no es así. Desde el año 48 que se instaló Israel, fue avanzando sobre Palestina año a año, corriendo las fronteras, colonizando, como le dicen ellos. O sea, colonizar para ellos es meterse en las casas de los palestinos directamente, no es otra cosa, no es que colonizan como comúnmente se cree que es la colonización de un territorio, como fue en la Argentina, Córdoba, Santa Fe. No, que hay colonos pacíficos, que se les da tierra, no, en absoluto. Van ganando territorio para terminar haciendo lo que ahora Netanyahu dice sin ningún prurito, que es exterminar a todos los palestinos. Bueno, pero estamos en esta semana donde Trump, inclusive como mañana se da el Premio Nobel de la Paz, aspira con estos 20 puntos que le den el Premio Nobel de la Paz. Entonces, Gaza, zona desradicalizada, libre de terrorismo, se comprometen a la reconstrucción de Gaza. Israel debería retirarse y congelar sus operaciones militares, debería. Luego Israel, y luego que los de Hamás entreguen todos los rehenes vivos y muertos que quedan todavía, los israelíes se comprometen también a devolver presos y muertos a los palestinos. Esto ya es absurdo, pero bueno, forma parte de ese convenio que pretende Donald Trump. Digo, no voy a aclarar mucho más, pero estamos hablando de cosas terribles, porque inclusive lo de Hamás, para devolver
cuerpos de secuestrados tienen que remover escombros y no tienen las herramientas para remover esos escombros y hacerlo en 72 horas. Eso es, Gaza está totalmente bombardeada. Israel devolvería 250 prisioneros condenados a cadena perpetua, 1.700 gazetíes detenidos después del 7 de octubre, 1.700, incluidos mujeres y niños, porque detuvieron desde el 7 de octubre del 2023 mujeres y niños. Por cada rehén fallecido de los que fueron secuestrados por Hamás, Israel entregará los restos de 15 gazatíes. Leer esto es entre ridículo, terrible, pero bueno, esto es parte de este acuerdo que plantea Donald Trump creyéndose que es el pacifista del mundo. Entrega de armas de Hamás, este es el punto central, el punto sexto. Se va a permitir el apoyo, el ingreso de ayuda humanitaria. Esta semana asistimos a las 2 flotas que fueron, y las 2 fueron impedidas de llegar a Gaza y hacer entrega de la ayuda humanitaria, y muchos de los que fueron en esa flotilla del Sumud fueron detenidos, llevados a cárceles, y bueno, creo que casi todos fueron liberados, inclusive los 3 o 4 argentinos, entre los que estaba la diputada Fierro. Permitir el ingreso de ayuda humanitaria, eso lo tiene que hacer, la condición que pone Donald Trump, las Naciones Unidas y la Cruz Roja o algún organismo independiente. Crear un gobierno con un comité tecnocrático palestino, apolítico, con supervisión internacional. Una junta de paz encabezada por Trump y Tony Blair. Tony Blair, ustedes se acordarán, era el primer ministro inglés que creó eso de la tercera vía, ya hace unos cuantos años. Fue un fracaso su gobierno, pero bueno, es uno de los hombres representantes de Gran Bretaña, que estas condiciones que plantea Trump se discutieron cuando Donald Trump estuvo en Gran Bretaña y fue recibido por el rey, que además del rey fue recibido y fue apretado, entre comillas, por varios sectores sionistas que están en Gran Bretaña y la City de Londres. Bueno, ahí quedó el condicionamiento de que Tony Blair sea uno de esa comité de paz que se pararía en Gaza para negociar. Financiación hasta que la autoridad palestina asuma el control. La autoridad palestina es electa, votada por los palestinos, todo eso inclusive tiene reconocimiento en Naciones Unidas y en muchos países como aquí, que tiene una embajada, pero para que tome el ejercicio del gobierno, primero tienen que garantizarlo Donald Trump, Tony Blair y obviamente los israelíes. Reconstrucción de Gaza, un plan económico que lo pondría Estados Unidos, una zona económica con tarifas preferenciales, nadie será forzado a salir de Gaza y si alguien sale puede volver, ya estamos en el punto 13. No podrán participar del gobierno de Gaza ninguna de las fuerzas que ellos consideran terroristas, como es Hamás y la Yihad palestina. Los países vecinos, como han estado participando, Egipto, Turquía, participarán de este acompañamiento de lo que se considera la reconstrucción de Palestina. No nos olvidemos que Netanyahu dijo que no hay ninguna reconstrucción posible antes de que se empezara a discutir este acuerdo, que en principio tiene la veña de Hamás. Hamás estaba en Qatar, los representantes de Hamás, la delegación fue bombardeada por Israel en Qatar, una cosa insólita, se salvaron los negociadores,
Y de todas maneras, cuando Trump presentó esto el fin de semana, dijeron que aceptaban discutirlo, en principio corrigiendo algunas cosas, sin poner demasiadas condiciones. Eso es lo que ha venido pasando durante esta semana. Pero imagínense ustedes cuáles pueden ser esas condiciones que pone Hamás. Nadie se va a oponer a que vengan inversiones, que se reconstruya, pero bueno, la desmilitarización y quien controla el poder en Palestina, tienen derecho todos los palestinos a discutirlo, me imagino. Israel se va a privar de ocupar y anexar territorios. La ayuda y reconstrucción tendrá zonas libres de terrorismo. ¿Cómo lo van a garantizar? Tienen que entregar las armas las fuerzas como Hamás, las fuerzas que ellos llaman terroristas. Un diálogo interreligioso basado en la tolerancia y la coexistencia. Estos son puntos que todo el mundo acepta seguramente. Hacia la autodeterminación de un Estado palestino. Y el mediador es Estados Unidos, quien se arroga el poder, no Naciones Unidas, ni 4 o 5 países, ni nada. Estados Unidos. Y para decirlo con precisión, Donald Trump, porque el que ha llevado adelante este planteo, después de la negociación en Gran Bretaña, con la City de Londres y los sectores sionistas, es Donald Trump, que pararía en el medio, acompañado por Tony Blair, un pro-yanqui inglés también, en el medio de Israel y Palestina. Y en los últimos días, hoy, ayer, Israel dijo que para llegar a ese acuerdo primero tiene que aprobarlo el Parlamento israelí. Esto brevemente lo que serían esos 20 puntos que, como ustedes verán, cada uno puede pararse y ubicarse en el lugar que quiera con respecto a la aceptación o no. En principio hay una aceptación porque lo otro es la demolición. Directamente esto es bajo amenaza. O aceptan esto o los pasamos por encima. Y esto es lo que dice Donald Trump y Netanyahu. Entonces, ante esta situación me imagino las discusiones y los debates de los sectores más representativos de Palestina están discutiendo esto. Algunos podrán decir que sí, que hay que aceptar para que se termine el genocidio. El genocidio debería terminarse sin que se impongan estas condiciones que son de derrota total para los sectores palestinos y sin ninguna garantía de que después el Estado palestino sea reconocido, porque eso no termina de quedar claro. Ojalá, de todas maneras, se llegue a un acuerdo, se respeten las condiciones que todos los sectores plantean. Es más que nada un deseo, porque no es fácil que se llegue a esta solución. De todas maneras, tenemos que reconocer, el otro día hubo una muy buena marcha acá en Buenos Aires, han ido creciendo. A mí me ha tocado participar de varias, y la del último día, del día martes, fue una importante movilización. Todavía no se incorpora el Movimiento Nacional y Popular, el PJ, ni nadie terminan yendo. Por ahí estaban los compañeros de la CTA Autónoma, de la CTA Capital, la vi por ahí a Vicky Montenegro. O sea, hay algunos sectores del campo nacional y popular que aceptan y rechazan totalmente, aceptan la posibilidad de marchar y movilizarse y rechazan totalmente el genocidio, lo denuncian, pero todavía, por eso las marchas creo que no son lo suficientemente grandes, el movimiento obrero, el Partido Justicialista y los sectores del campo nacional y popular más amplios, no digo los partidos de izquierda como el Partido Comunista, los socialistas y todo lo demás que sí están presentes, así como los sectores trotskistas, digo, pero el fuerte de la representación popular de la Argentina no estuvo presente el otro día, y eso creo que es un déficit muy grande. Mientras tanto, ha habido movilizaciones en todos lados, en Italia,
fueron impresionantes, y terminan las movilizaciones por Palestina también criticando a los gobiernos fascistas, a los gobiernos como el gobierno italiano y todo lo demás, que entran en contradicción con esto. Pero de todas maneras, en España y en Italia, algún gesto a un gobierno de derecha tuvieron, por lo menos con la flotilla que intentó llegar a Gaza. Esto es una reflexión que quería acercar con información para compartirla con nuestros oyentes y que sepan que la situación más grave para mí que está padeciendo el mundo es el genocidio de Israel contra Palestina. Por suerte se ha ido rompiendo el bloqueo informativo que impone la prensa de Occidente, haciendo creer que la guerra empezó el 7 de octubre cuando Hamas hizo ese ataque, que seguramente es condenable, porque no era un ataque a sectores militares, pero también hay que reconocer el derecho a la defensa de todos los palestinos y de cualquier palestino ante una invasión que empezó desde el primer día que los israelíes ocuparon, aprobado por las Naciones Unidas, por Inglaterra y todo lo demás, tener un territorio propio como es Israel.